Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor de poder estar reunidos hoy en espíritu, cada uno desde su hogar, pero unidos en el mismo espíritu, los que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Río, los amigos que nos escuchan, los oyentes. Damos gracias al Señor de poder compartir con ellos esta predicación, este mensaje de la palabra. Te cuento que la iglesia del Río se encuentra en la calle González La Rosa, 1332 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, República Argentina, y nosotros hoy estamos domingo a la mañana, 2 de agosto del año 2020. Así que ahí donde estás, sea la radio o sea en tu casa viendo la imagen, viendo la filmación, te invito a ponerte de pie para encomendarnos al Señor para que esta palabra nos ministre. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia de poder participar de tu santo evangelio bendito, en el cual, Señor, millones de almas a través de los siglos abrevaron en estas aguas de vida, Señor, y tomaron de este maná que tú derramabas desde los cielos. Fueron llamados, se congregaron, discipulados, cumplieron su ministerio, sirvieron al Dios Altísimo en el nombre de Jesús. Y en estos tiempos, Señor, nos toca a nosotros, como miembros de tu iglesia, de pertenecientes al cuerpo de Cristo, Señor, de predicar tu palabra, de compartir lo que nos das, la locura de la predicación por medio de la cual a ti te agradó salvar las almas de los hombres y de las mujeres. Bendice las almas, escuchen esta palabra, solamente tú puedes ministrarlas en sus corazones, inscribirlas en nuestro corazón de piedra, Señor, el espíritu de tu profecía santa y eterna. Estas palabras permanecerán más allá de los presentes cielos y la presente tierra. Bendice, Señor, a tu pueblo, guárdalo del mal y ministralo, y revélale el espíritu de esta palabra. Todo lo que vamos a decir sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a tomar asiento ahí donde estés, en tu casa, y te cuento que, como te dije recién, que hoy es domingo 2 de agosto del año 2020, y el título de la predicación, de este mensaje, es el que vas a leer acá en el graph: Esclavizados por la mentira. Es el octavo mensaje de la serie La hipocresía de los mentirosos, que comenzó el 14 de junio del 2020. O sea, casi hace un mes y medio que venimos con el tema de la mentira. En realidad no fue fácil encontrar el título de este mensaje, porque este tendría que ser más largo, pero por lo general los títulos largos no sirven para expresar la idea. Esclavizados por la mentira, no esclavos de la mentira, sino esclavizados. Y el título tendría que haber sido Esclavizados por la mentira de los mentirosos. Esclavizados por la mentira de los mentirosos. Cuando alguien te miente, te esclaviza. Esa es lo que vamos a ver hoy, vamos a compartir y vamos a considerar para darnos cuenta de qué cosas y de qué aspectos y en qué áreas tenemos que ser libres, ¿sí? Como dijo el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, refiriéndose a sí mismo, dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esclavizado por la mentira, nosotros de los mentirosos, como te decía, pero el título es Esclavizados por la mentira. Recordá que en esta serie de la hipocresía de los mentirosos, nosotros no venimos hablando o señalando a los mentirosos, porque mentirosos somos todos. No hay hombre que no mienta, el único verdadero es el Señor, su palabra. Todos somos mentirosos, fuimos, somos y seremos en alguna medida, porque es prácticamente imposible que mientras estemos en un cuerpo de carne seamos 100% verdaderos. Pero nosotros tenemos que dar la batalla contra la mentira para que la mentira desaparezca, si es posible, de nuestras vidas, y es posible con una batalla de fe, peleándola por la fe, hablar solamente verdad, hablar solamente con sinceridad. Podemos hacerlo. Pero no estamos señalando a los mentirosos como una casa de brujas, sino que estamos hablando de la mentira de los mentirosos, que es otra cosa.
Obviamente cuando hay una mentira, esa mentira da señales de ser el fruto de un mentiroso, que puedo ser yo o podés ser vos. Por sus frutos se conoce el árbol. Y a nosotros nos interesa en esta serie, como te decía hace unos días atrás, tener la mayor cantidad de información espiritual, el mayor capital de información, de conocimiento en cuanto al espíritu de la profecía sobre la mentira, para que cada vez nos sea más fácil identificar la mentira y desde la mentira al mentiroso, la mentira de los mentirosos, ¿sí? Ahí venimos viendo muchos aspectos, ocupándonos en esta serie de conocer y profundizar en la mayoría de todos los aspectos, no en todos porque es imposible, que componen y corresponden a la mentira de los mentirosos, ¿sí? Y cuanto más capital tengamos en el conocimiento de este pecado, porque la Biblia dice que mentir es pecado, y el pecado trae la muerte y trae la esclavitud, cuanto más sepamos de la mentira, más fácil la vamos a identificar, más fácil la vamos a discernir, cada vez más pronto va a salir a luz el que nos está mintiendo o queriéndonos engañar para sacar provecho, porque el que te miente para aprovecharse de vos. ¿Sí? Por eso la idea es esa, pensar en la mentira y después de la mentira, atrás de la mentira, está el mentiroso. ¿Sí? Que salgan a luz para que nosotros no seamos engañados, que cuando el espíritu engañador, como dice Primera de Timoteo, vengan, los espíritus engañadores vengan a querer convencernos de sus mentiras, de las cuales a la vez ellos ya han sido engañados por Satanás el diablo, que es padre de mentira, ¿sí? Nosotros tengamos luz y podamos discernir entre la verdad y la mentira para no ser engañados. Nosotros, cuando alguien nos miente, nos esclaviza. Y cuando nosotros le mentimos a alguien, lo hacemos esclavo. ¿Sí? El que miente es, por así decir, una persona a ver, hay muchas cosas para explicar. Es un tratante de esclavos. El mentiroso es un tratante de esclavos. La mentira se compone, dice el Salmo 50, que ya leíamos los otros días, Salmo 50, 19. Salmo 50, 19 dice: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Cuando al componer, se componen canciones, se componen piezas musicales, hay un trabajo muy arduo para lograr una canción, más si es canción, música clásica y otros aspectos. Componer engaño es ver la forma de poder aprovecharse de una persona, de sacar provecho de una persona, de vivir a una persona, de vivir a costa de una persona, a costa del esfuerzo de los demás. Componer engaño. Esa composición, esa forma, ese plan que el mentiroso tiene para engañarnos, nos esclaviza. Es así y como te lo digo, el pecado es una mala obra. Primero y principal, todo pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza. ¿Qué es pecado? Es no cumplir con la voluntad de Dios. Dios nos declara lo bueno y nosotros hacemos lo contrario. La Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno, lo cual está descrito en esta palabra, y no hacerlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, Juan 8, 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mentira es la más común y corriente mala obra injusta que produce esclavitud, que te esclaviza. Es la esclavitud que produce la mentira de los mentirosos.
La mentira nos hace cautivos de malas y encubiertas intenciones, ¿sí? Por eso te decía que los mentirosos son esclavistas, son esclavizadores. Un sinónimo de esclavizador es seductor. Seductor. El seductor es un mentiroso que esclaviza porque coopta los sentimientos de los demás, ¿sí? En este caso puede ser de una mujer o de un hombre, si es una mujer, la seduce, ¿sí? Pero sus intenciones no son genuinas. Esa apariencia de amor termina generando esclavitud en el otro, ¿sí? Te ata. ¿Podríamos decir que los mentirosos son tratantes de esclavos, como en los siglos pasados, en la Argentina hasta la Asamblea del año 13 y en otros países, como conocemos la esclavitud nosotros como tal, o en aquellos siglos pasados? Igual la esclavitud es muy antigua, ¿no? Muy antigua. Acordate que los hermanos de José lo vendieron a Egipto como esclavo y José fue comprado por Potifar, aquel jefe de la guardia de Faraón, y eso hace miles de años, ¿sí? Es algo muy viejo, pero hay mucho material fílmico, muchas películas, mucha historia, muchas descripciones, muchos libros, como la famosa Cabaña del tío Tom, que en aquellos años fue el origen intelectual de la guerra de secesión en Estados Unidos, y tantos otros trabajos que hablan de la brutalidad y de la barbaridad que se hacía con los esclavos, ¿sí? Por medio de la violencia. En este caso, del secuestro de aquellas personas que eran traídas de un continente a otro para servir a los intereses de otros, a los intereses comerciales, económicos. Bueno, en este caso, la mentira no te esclaviza con violencia. La mentira no te esclaviza por medio de la violencia, sino que te esclaviza por medio de argumentos, te transforma en un esclavo por medio de argumentos que nos hacen cautivos de malas intenciones, ¿sí? Es así. Y esto pasa en el mundo, y tengo una mala noticia para darte. No se va a poder cambiar. No estamos nosotros desde la iglesia del Río, desde el púlpito de la iglesia del Río que el Señor ha levantado, peleando contra la mentira para cambiar el mundo. Porque no lo vamos a cambiar al mundo. El mundo es mundo y está bajo el maligno, y la mentira va a seguir reinando y va a ser la herramienta más poderosa para someter a uno, a muchos o a todos para que hagan tu voluntad. Depende de la posición que te encuentres. Va a ser el argumento convincente para lograr cooptar la voluntad de los demás, para que ellos, engañados, terminen haciendo lo que vos querés en función de argumentos falaces y de espejismos, de promesas que en realidad no son concretas ni son parte de la vida común de los hijos de los hombres. No estamos contra eso. Nosotros estamos contra la mentira en nosotros, porque queremos agradar a Dios. Queremos vencer en este pecado y vivir en justicia. Y no engañar a nuestro prójimo. No actuar para engañar a nuestro prójimo. No fingir. Ser sinceros y confiar en el poder de Dios para avanzar en la vida, sea espiritual y económicamente y sentimentalmente también, si es tu caso, que todavía no estés casado o lo que fuere. Nosotros, por medio de la verdad y del poder de Dios, de la oración, queremos progresar y avanzar, no por medio del engaño, de la mentira y de la actuación, de la hipocresía de los mentirosos, que presentando un escenario convincente ocultan intenciones de esclavitud para aprovecharse del esfuerzo de los demás. Por eso nuestra batalla es dentro del Evangelio, es dentro de la iglesia, es para agradar a Dios. Pero lo tenemos que anunciar. La mentira es pecado, mentir es pecado, engañar es pecado. ¿Y sabes por qué es pecado? Primero, porque está escrito. Y segundo, porque cuando te lo hacen, no te gusta. Y ahí te das cuenta vos que es pecado. Porque Jesús dijo que debemos hacer con los hombres lo que nos gustaría que los hombres hagan con nosotros. Como te vengo dando el ejemplo muchas veces, el ladrón roba, ¿sí? Se hace de lo ajeno y lo ve mal,
no lo ve mal, se siente con el derecho de hacerse de lo ajeno. Tiene un montón de argumentos de esclavitud en su mente que lo han hecho ladrón. Puede terminar condenado por la ley, preso o no. Pero cuando al ladrón le roban, cuando un compañero del ladrón, dos ladrones fueron a robar, suponete, y uno se quedó con parte de lo que le correspondía al ladrón de la idea, al primer ladrón, este ladrón que ve bien irte a robar, se siente robado y se indigna y se quiere vengar. Lo mismo pasa con el asesino. El asesino va y mata, pero cuando le matan a un ser querido, se siente indignado, se siente atropellado, se siente invadido en sus derechos y busca venganza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y eso pasa todos los días. Quiere decir que cuando se lo hago al otro está bien y cuando me lo hacen a mí está mal, entonces es pecado. Porque al otro también le hizo mal. La mentira es un pecado que esclaviza per se. En sí misma la mentira te esclaviza. ¿Sí? En Juan 8:34, como te decía, Jesús, no sé si te dije, pero bueno, te lo repito. Jesús dijo, de cierto os digo, Evangelio de Juan, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que miente, sea yo o sea vos, es esclavo de la mentira. Es así, está escrito. Y el pecado la mentira es un pecado, pero hay muchos más. Hoy estamos hablando de este. Ahora, si todos mentimos, somos todos esclavos. Sí. Imagínate cuál será la magnitud de la esclavitud al diablo. Esclavos del diablo a los hijos de los hombres, a los nacidos de mujer. En el mundo, ¿cuántos no serán los esclavos del diablo si todos los que mienten son esclavos? Esa es la verdad. Ahora hay una buena noticia. Jesús te liberta de la esclavitud del pecado. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se puede ser libre de la mentira? Sí. Se puede ser libre de la mentira a través de la permanencia en la palabra de Dios, cosa que el diablo no hizo, no permaneció en la verdad, como veíamos el domingo pasado, y a través de la oración que te da discernimiento y te saca a luz a aquel que viene a tu vida a engañarte, sea un demonio, es un espíritu que no ves, pero te influye a modo de pensamientos, o sea, de malas intenciones, o sea, un hombre o una mujer. Es posible ser libres de la mentira para los llamados, porque tienen el poder de la sangre redentora de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la oración y la presencia de Dios en sus vidas para poder caminar en justicia. Después, como te digo, esta serie de predicaciones no apunta a terminar con la mentira del mundo, porque es imposible. Mientras haya diablo, va a haber suelto, mientras el enemigo esté suelto, hasta el final de los tiempos, cuando se levanta la iglesia, la mentira va a estar, los demonios van a seguir engañando y los hombres que no estén en Cristo van a seguir mintiendo. Es así. Esto es, por ejemplo, ejemplos. El que vende droga esclaviza. El que vende droga esclaviza. Porque, ¿qué ofrece? Ofrece un producto, una droga, puede ser cocaína, puede ser marihuana, puede ser éxtasis, cualquier droga, estupefaciente, para que la otra persona se sienta mal. No, la ofrecen como un placer, para que se sienta bien, para que tenga fuerzas, ¿sí? El tema es que la droga tiene puerta de entrada nada más, porque después produce adicciones. Y esa persona adicta no queda esclava del consumo. También pueden ser fármacos, pastillas, exceso de tranquilizantes y otro tipo de pastillas, ¿sí? Entonces, ¿cómo termina la cosa? ¿Con placer o con esclavitud? La demagogia esclaviza. La demagogia esclaviza. ¿Qué es ser demagogo? Es hacer falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir, a fin de convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento
para satisfacer la ambición política personal. No estoy hablando de política, estoy hablando de el espíritu que nos gobierna. Mirá, y acá te voy a decir una cosa, no hay trabajo más esclavo. Hay trabajos esclavos, viste que siempre se habla de trabajos esclavos y se piensa que un trabajo esclavo es un taller de costura en la provincia de Buenos Aires o en otro lugar donde se traen extranjeros, se los sienta 18 horas enfrente de una máquina de coser y se los hace hacer ropa supuestamente de marca, imitaciones, ¿sí? Para vender luego en ferias y hacer mucho dinero y pagarles prácticamente la comida o nada. Trabajo esclavo, es una frase muy común, trabajo esclavo. Y aparentemente hay pocos tipos de trabajos esclavos, pero yo en cuanto a esto te quiero decir algo espiritualmente hablando, no políticamente hablando. No hay trabajo más esclavo que ser político. El político es un esclavo, porque la mayoría de los políticos se someten a un verticalismo absoluto y no pueden ni siquiera dar su opinión, ni siquiera exponer su idea. No puede haber diferencia. ¿Es sí o no? Y lo hacen porque les interesa. Les interesa no perder su sueldo y no perder la ganancia que ellos necesitan para la vida, sus beneficios. Entonces se someten ciegamente. No hay cosa más esclava que eso. Estar sometido a un verticalismo que no te deja ser creativo ni pensar y solamente te reclama obediencia. Es así. Es así. No es hablar de política, es hablar de la esclavitud, ¿sí? Que produce la mentira. Y cuando hablamos de demagogia, nos parece que hay demagogia solamente en la política, declaraciones demagogas, discursos demagogos, políticas demagogas, partidos demagogos, de un lado y de otro. No solamente de un lado. De derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, porque esto es espiritual. Y lo espiritual no tiene bandera política. Pero es así, no hay cosa más esclava que tener que seguir de manera muda a un líder que no te deja pensar de manera diferente. Pero eso también pasa en las iglesias, porque antes que los políticos sean demagogos, la demagogia empezó en las iglesias, como hacían los césares antiguos, ¿no? En la antigua Roma había elecciones. En una época Julio César celebró una elección 5 días antes de ganarla. 5 días antes de ganarla o 4 días antes de ganarla hizo una fiesta de celebración porque tenían comprados todos los votos. Es así. Pero bueno, demagogia. La demagogia está en la iglesia también. ¿Sí? Ese discurso de falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir para convencer al pueblo para que te sirva, también está en la iglesia. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son estos? Tratantes de esclavos. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que la victoria y la libertad eran de los despiertos, de los que velaban, no de los despiertos de los vivos, sino de los que no dormían, de los que velaban. Velad y orad, velad y orad, de los que discernían, de los que no se confiaban. La victoria era de los que luchaban con los ojos bien abiertos para poder discernir el engaño de los espíritus inmundos que venían queriendo sacar provecho de la grey. El dormido, ¿sabés? En la parábola de la cizaña, el que se durmió se despertó con un corazón entremezclado entre verdad y mentira, entre buen fruto y mal fruto, y no se dio cuenta que un enemigo lo había sembrado porque lo hizo mientras dormían los hombres. ¿Sí? O sea, no es viveza, por eso no es viveza
ni ser más piola que los demás, más rápido. No, es estar despierto espiritualmente, es velar para no dormirte, es velar para que el enemigo no te engañe, es discernir, para que cuando vos tomes una decisión, porque ahora te voy a explicar cómo te esclaviza la mentira, la tomes con conocimiento y causa, como se dice. La mentira esclaviza porque ¿te acordás que nosotros, esta serie se llama La hipocresía de los mentirosos? Eso está en Primera de Timoteo, la hipocresía de los mentirosos. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La hipocresía, la palabra hipocresía significa actuación. La actuación de los mentirosos esclaviza, ¿sí? O porque obliga a escucha bien, la actuación con la cual formas, modos, cadencia de la voz, acto, ¿sí? El actor, la actuación de un mentiroso para acompañar sus palabras de mentira, obliga a las personas a tomar decisiones o lleva a las personas, a su interlocutor, a tomar una decisión sobre falsa información. Sobre falsa información. El mentiroso pinta un falso panorama, ¿sí? Describe una situación a medias. Te cuenta las cosas que pasaron, pero no te cuenta todo lo que pasó. Y al contarte, al hablarte, al hacerte partícipe en una conversación de un hecho familiar, de pareja o lo que sea, y contarte la mitad de las cosas, te pone a vos en un escenario de decisión, en un escenario en el cual vos tomás una decisión en función de la mentira que oíste. Y eso te esclaviza. Por eso se dice en el barrio: ah, pero vos no contaste todo. Vos no me contaste todo. Vos no me dijiste todo lo que había pasado. Hay padres que han sido engañados por sus hijos y vinieron a la casa contando que la maestra le había pegado, que la maestra lo había insultado, que la maestra lo había zamarreado, y el padre fue encolerizado a la escuela a agarrar a la maestra, si es posible, del cogote, del cuello, de matarla, y resulta que cuando llegó allá se dio cuenta que era mentira, que era un relato. Fue esclavo de las palabras de sus hijos. La mentira esclaviza. Por eso hoy, como te decía, estamos hablando de ser esclavizados por la mentira. ¿Sí? ¿Me seguís? Yo sé que me seguís, ¿no? Mirá, te leo algunas cosas que me dejaron escribir. La descripción en una conversación de estados o situaciones de manera defectuosa, ¿sí? Omitiendo la verdadera composición de los hechos, genera falsas impresiones, ¿sí? En el otro, lo cual te lleva a manipular sus sentimientos, y finalmente esa otra persona que es objeto de tu mentira toma una decisión errada, porque decide en función de lo que oyó. Pero resulta que lo que oyó no es todo lo que había pasado. Y te esclaviza. Por eso es fundamental que nosotros dependamos del Espíritu Santo y estemos bien despiertos en la vida, cosa de que la oración nos salve de no darnos cuenta de cuando alguien nos quiere, como se dice vulgarmente, envolver para que nosotros tengamos una decisión equivocada. Lo hace el vendedor de autos, que te dice: este auto, la famosa frase, nunca taxi, este motor está hecho hace 2 meses, está nuevo, la correa tiene 10 días. ¿Vos le crees? Te crees y tomás una decisión, porque si y aparte, ¿cómo te lo dice? No, correa, tiene 2 días, 2 días.
Este me está mintiendo. No, te lo dice de una forma que parece que podría hasta llegar a ser en el futuro tu mecánico personal, tu mecánico particular. Y te pinta la mercadería de una manera que vos tomás la decisión de comprarla. Cuando la comprás y la empezás a andar, te das cuenta que te vendieron un paquete. Te sale más caro arreglarlo que lo que pagaste el auto. ¿Pero por qué tomaste esa decisión? Porque te esclavizaron. Porque la mentira te sometió. ¿Qué es un esclavo? Es un sometido, un cautivo. Te dejó cautivo, te sometió y vos tomaste una decisión en base a información falsa. Y eso proyectalo a todas las áreas. A la vida de una persona, a la vida de una familia, a la vida de una provincia, a la vida de una nación. A la vida de una nación. A la vida del mundo. Es la manipulación de los sentimientos. Mira, hay un ejemplo en la Biblia que hemos compartido muchas veces y seguro lo recordarás en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 18, que es el engaño de los gabaonitas. Josué cayó en este pecado. Josué hasta hizo un juramento, quedó esclavo de sus palabras porque los gabaonitas lo esclavizaron. A ver, va de nuevo. ¿Por qué hablamos que la mentira te esclaviza? Porque muchas de las cosas que en la vida vos decidiste hacer para después darte cuenta de que te habías equivocado, si te hubieran dicho toda la verdad antes de tomar la decisión, no lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho. O sea que actuaste manipulado. La palabra más fácil es de definir esto es manipulación. Pero cuando vos manipulás a alguien por no haberle dicho toda la verdad y lo obligás a tomar una decisión, lo hiciste tu esclavo. Fue por un momento, por un tiempo, en ese hecho, tu esclavo. Porque lograste que trabaje para vos, lograste seducir su voluntad, cooptar su voluntad para beneficiarte, ¿sí? Y por ese tiempo lo sometiste, lo esclavizaste. Es lo que hace el diablo con nosotros. Nosotros, ¿por qué dice la Biblia que éramos esclavos del pecado? Porque el diablo no te somete para hacerte un contrato laboral, para pagarte las cargas sociales y demás. El diablo te somete para usarte como esclavo. Es así. Josué 9:1 dice la Escritura, el pueblo de Israel venía de victoria en victoria, a no ser Jai, conquistando la tierra prometida. En Jai fueron derrotados la primera vez. Luego la tomaron a Jai. Jai, H-A-I, era una ciudad y eso lo vas a encontrar en Josué capítulo 8. En Josué capítulo 9, avanzando en el relato, la Biblia cuenta esto, el Espíritu relata esto. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar, grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Sí? Mas los moradores de Gabaón, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Esto fue lo que le describieron. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Sí? En vez de preguntarle a Dios, le preguntaron a ellos. Le preguntaron a los mentirosos. ¿Vos me estás diciendo la verdad? Capaz que ustedes son de por acá cerca.
¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Primer error, ¿no? Creer la afirmación de un mentiroso. Ellos respondieron. ¿Qué le respondieron? A ver, ¿qué decís vos? Nosotros somos tus siervos. Y Josué dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, siempre preguntándole al hombre, ¿viste? Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, ¿sí? Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Lo mismo que dijo Rahab la ramera, nada más que acá era mentira. ¿Ah? ¿Lo lees? Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Dice, para demostrar que hacía mucho que estaban andando en el camino, que venían de muy lejos, le dice, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. ¿Era verdad? No, era mentira. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Así que imagínate el tiempo que ha pasado, ¿no? Le decían. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. ¿Era verdad? No. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Mirá que vos para tener zapatos viejos, está bien, en esa época era todo caminando, ¿no? El acting, la actuación, el disfraz de los mentirosos, ¿no? Estos estaban disfrazados completamente. Y los hijos de Israel, en vez de preguntarle a Jehová, le preguntaban a ellos. Le preguntaban al mentiroso si le estaba diciendo la verdad. Seguimos. ¿Sí? 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lee ahí en tu casa. No consultaron a Jehová. Resulta que estos eran vecinos de ellos. Y Josué fue esclavizado por esta gente. Fue cautivo de sus mentiras. Seducido, cautivado, cautivo, esclavo de sus mentiras. ¿Sí? ¿Qué hizo Josué? Paz con ellos. Josué hizo la paz con ellos, con la mentira de los gabaonitas. Hizo la paz con ellos, quebrantando el mandamiento de Dios. Y ahora lo vamos a leer. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Sí? Hizo paz con ellos, versículo 15, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, les perdonó la vida, y también lo juraron, hicieron juramento los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, después de no haber consultado a Dios, de haberle preguntado al mentiroso si le decía la verdad, ¿sí? Oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. ¿Sí? Y sigue el relato. Dice que caminaron 3 días y llegaron a las ciudades de ellos, versículo 17. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, que no los iban a matar, ¿no? ¿Y qué hizo toda la congregación? Murmuró contra los príncipes, contra los principales. Y sigue el relato. Estos con sus mentiras sedujeron, cautivaron y esclavizaron a Josué de tal manera, porque Josué tomó una decisión que si hubieras tomó una decisión en todo sentido mal tomada. Primero, porque menospreció la palabra de Dios. A mí me daban, Josué estaba confiado. Había tenido un par de victorias, como se dice en el barrio, al hilo, y le parecía que venía todo así. De nuevo, como en el barrio, de pechito, pero se encontró con estos tipos que actuaron de manera brillante,
¿Sí? En vez de los otros, dice el principio del capítulo 9, los otros reyes se juntaron para hacerle la guerra a Israel y como estos vieron que iban a perder, fueron por el lado del engaño y lograron engañar a Josué. Los esclavizaron con una promesa. Después Josué no sabía qué hacer con ellos, ahí lo vas a ver en el relato, y los dejó como aguateros del pueblo. Pero cometió dos pecados Josué clarísimos, que Jesús, el Señor, después describe en Juan capítulo 8. El primero fue haber quebrantado el mandamiento que Dios le había dado. Mirá qué decía el mandamiento, Deuteronomio 20:16. Pero a las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hay que matarlos. Era otra época. Hoy hay que morir. Para eso está la cruz. Para morir a pasiones, a deseos y a mentiras, a tentaciones, ¿sí? Al engaño del pecado que te esclaviza. Por eso te decía antes que cuando el mentiroso presenta un escenario distinto a la realidad y muestra un ejemplo, un modelo con actitudes y palabras, de manera que a vos te privan de tomar una decisión conforme a los hechos reales, como pasó acá, la actuación, el disfraz que traía esta gente, en la comida, en el vino, en la ropa, en los zapatos, ¿sí? Una obra de teatro maravillosa la que hicieron estos tipos. Y vos tomás una decisión en función de toda esa información falsa que vino a través de la mentira de los mentirosos, vos terminaste sometido, esclavizado, terminaste sirviendo al mentiroso, terminó cooptada tu voluntad y lo que hiciste no lo hubieras hecho si hubieras tenido todos los elementos para decidir la realidad, para decidir sobre la realidad. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Y como te vengo diciendo, la verdad siempre se sabe. Por eso esta gente se dio cuenta 3 días después de que su decisión había estado fundada en una información falsa. Así vive el mundo, engañando y siendo engañado. Y la mayoría de las personas toman decisiones en función de información falsa o parcial. Ahora, ¿qué pasa cuando vos cada vez que tomás una decisión consultás a Jehová? Cosa que Josué no hizo, como está escrito acá perfectamente en el versículo 14. Y los hombres de Israel, Josué 9:14, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para que no nos esclavicen, para que no nos sometan. ¿Sabes cuántas mujeres hay en el mundo esclavizadas en un matrimonio sin salida porque fingió el hombre estar enamorado de ellas y la realidad no era esa, no era amor, no era amor? Y quedaron presas dentro de una cárcel de engaños y mentiras. ¿Cuántos hijos hay dando vuelta por el mundo? Lamentablemente, pero las cosas hay que decirlas, fruto del engaño de un hombre que se acerca a una mujer solamente para poder acostarse con ella y nada más, pero después viene un hijo y que no tiene millones de preguntas en la vida y no entiende ni siquiera por qué nació o por qué su padre lo desconoce y termina siendo esclavo de aquel deseo carnal que solamente perseguía un acto sexual. Wherever. Esto es así y hay millones de cosas. ¿Cuántas personas son hechas esclavas de un banco, de una financiera, porque les presentan en un determinado momento de necesidad? Porque el diablo es tiempista y sabe muy bien cuándo llegarte, cuándo tocarte timbre, cuándo acercarse a vos con la solución mágica. Y los engañaron con un crédito que después los llevó a la ruina, que no lo pudieron pagar. Más en esta época donde estamos disfrutando de intereses imposibles de cumplir, de
obligaciones imposibles de satisfacer. Y así cuántas cosas, cuántas personas fueron engañadas, como te dije antes, en la compra de autos por vendedores astutos que pintaron como los gabaonitas. Imagínate si los gabaonitas vendieran autos. Hubieran acostado a toda la tierra prometida. Y vos, cuando tomás una decisión, cuando tu voluntad está a disposición de esa información falsa que acabas de oír, de ese escenario que no es la realidad, y aconsejás o comprás o vendés o entrás o salís en función de esa mentira, de esa verdad parcial, acabás de ser esclavizado por la mentira de los mentirosos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, lo que no hizo Josué. Jesús dijo que lo primero que teníamos que hacer era permanecer en la verdad. ¿Sí? El diablo no permaneció en la verdad y quedó solamente mentira en él. Permanecer en la verdad para nosotros es permanecer en esta palabra. Si Josué hubiera dicho, mirá, estimado gabaonita, de lejos o de cerca, la palabra que Dios me dio a mí por medio de Moisés es que yo tengo que terminar con los habitantes de la tierra prometida. Así que lo lamento mucho, te vuelvo a repetir, querido gabaonita, de lejos o de cerca, yo con ustedes no hago alianza. Vuélvanse por su camino. Si nos encontramos, sabe muy bien gabaonita que la palabra que tengo de Dios es terminar con mis enemigos. Eran descendientes de los amorreos, eran heveos, descendientes de los amorreos y vivían al norte de Jerusalén. O sea, una mentira, marca Acne. Pero que esclavizó a Josué con una promesa e hizo murmurar al pueblo. Eso tendría que haber dicho Josué. Yo no me muevo de la palabra. Y cuando vos no te movés de la palabra, seguís permaneciendo en la verdad, no dejás la verdad y es prácticamente imposible que el diablo te engañe. Por eso Jesús, cada vez que el enemigo venía en persona o a través de alguien a tentarlo, ¿qué decía? Nuestro Señor amado, Jesús, el amor de mi vida. ¿Qué decía? El gran amor de mi vida. ¿Qué decía? Escrito está. Escrito está. O sea, permanecía, se quedaba dentro de los términos y las condiciones que la palabra de Dios proponía. Y moviéndose dentro de ese lineamiento, esas pautas, de la dirección de la palabra, evitaba ser llevado al terreno del engaño y pasar a ser esclavo del pecado. Ser esclavizado por la mentira de los mentirosos, que es un argumento falaz para lograr que tu voluntad esté al servicio de una persona que solamente se ha acercado a vos para sacar provecho, que no te ama ni te tiene en cuenta, ni quiere lo mejor para vos, ni te trae un beneficio, solamente quiere vivir a costa de tu esfuerzo. Y lo segundo que tenemos que hacer siempre que estemos frente a los gabaonitas que llenan la tierra verdaderamente, a no ser que tengan a Cristo en sus corazones, y podemos ser nosotros mismos también, es consultar al Espíritu Santo, es orar por las cosas, es preguntarle a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Josué le hubiera dicho a los gabaonitas? Bueno, no me acuerdo de la palabra, pero espérame acá, quédate en el campamento un día, yo voy a orar. Tenía el tabernáculo, tenía los levitas, tenía sacerdote, tenía Urim y Tumim en aquella época para consultar a Jehová, había profetas. ¿Qué necesidad había de apurarse tanto a dar una respuesta? Y ahí tenés otra de las pistas, una pista como si fueras un detective que te dice que algo es una mentira. Cuando alguien te dice decidí ya, a no ser que sea Dios que te diga hoy aceptá a Cristo, ya, hoy, porque mañana es tarde, eso es otra cosa. Pero cuando el hombre te dice es hoy o nada, te está mintiendo. Porque el diablo necesita de la ansiedad para que la decisión sea rápida, de manera que vos no puedas reflexionar o no puedas meditar. Porque si vos meditas te vas a dar cuenta que hay muchos grises en lo que se te dijo. Entonces no vas a someter tu voluntad, a esclavizar tu persona a los argumentos parciales de una descripción que te exige una respuesta cuando vos no tenés todos los elementos enfrente, todos los verdaderos elementos como para hacer uso de todos tus derechos, por así decir, de decidir
conforme a ciencia, como está escrito, conforme a ciencia. ¿Qué hubiera pasado si Josué le hubiera dicho a los gabaonitas, muy bien, bárbaro lo de los zapatos rotos, bárbaro lo del pan mohoso y seco, maravilloso lo de los cuencos de vino, los recipientes de vino tan añejos, la ropa desgastada, me parece bárbaro. ¿Por qué no se quedan unos días acá en el campamento, como yo te decía? Y yo voy a orar, voy a preguntarle a Jehová si es así como ustedes dicen, y no preguntarle al mentiroso si está diciendo la verdad. Porque cuando vos le preguntás al mentiroso, como Josué le preguntó a ellos, que eran amorreos, heveos, vos le preguntás al mentiroso, ¿qué te va a decir el mentiroso? Te va a reforzar sus argumentos con más anécdotas y más color para que vos caigas en la trampa. Hubiera ido a orar y Jehová, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué decís vos? Le hubiera dicho, te están engañando. Son de acá, camino de 3 días. Y Josué hubiera evitado un pecado y un malestar para el pueblo. Si vos querés seguir siendo esclavo de la mentira de los mentirosos, decile a tu amo estas frases, a ese que te miente para usarte estas frases. Mentime que me gusta que me uses en perjuicio mío. Mentime que me gusta que me esclavices, me encanta. Mentime que cada día me siento mejor siendo tu esclavo. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie, oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Te suplicamos que bendigas los hogares, la administración de la palabra en los corazones. Solamente tú puedes llenar los corazones de los hombres de tu Espíritu Santo, su Espíritu, Señor, de la unción, de la gracia y de la verdad. Convence de pecado, de justicia y de juicio, para que los hombres, Señor, escuchen tu palabra y que oren hacia tu santo templo en los cielos, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Aprendan a tomar decisiones de hombres libres, porque tu verdad nos hace libre, y no de hombres engañados por el engaño del pecado, por argumentos de falacia, Señor, por argumentos de mentirosos, por la mentira de los mentirosos, para cooptar su voluntad, para llevarlos a la esclavitud del pecado. Bendice a tu iglesia, ilumina cada cabeza de familia, sea hombre o mujer, ilumina, Señor. Vean una mujer sola ahí, ilumínala en sus decisiones. Un hombre, Señor, cabeza de familia, ilumínalo en sus decisiones. Un hermano que no tiene familia, que vive solo, dale luz para que el engaño del pecado no prevalezca sobre nuestras vidas, los que hemos conocido tu nombre, para que no seamos seducidos, Señor, y llevados por el enemigo para servir con nuestro esfuerzo injustamente a los que se quieren aprovechar de nosotros. Bendice tu iglesia. Guárdala del mal. Todo lo que se ha dicho sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Buena semana. Te extraño, iglesia, te amo. Y pronto espero verte. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú